este mes de julio, gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado y entramos al mes de agosto y vamos aquí en Conociendo al Dios de la Biblia, vamos en el capítulo 20 todavía del libro del Éxodo, donde estamos viendo los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí. Vamos en el 7º mandamiento, que es: no cometerás adulterio. Ya vimos que el adulterio es cuando las personas tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio y son infieles a la esposa o al esposo y cometen adulterio teniendo esas relaciones, las cuales Dios aborrece, Dios castiga. Y vimos ya cómo el castigo para el adulterio, Dios lo establece en el libro de Levítico capítulo 20, verso del 10 al 22. Ahí la pena por cualquier relación sexual inmoral, incluyendo el adulterio, era la muerte. Y hoy esas consecuencias de adulterar, de ser infiel en el matrimonio, todavía quedan esas consecuencias. Porque yo le explicaba los lunes pasados que muchas veces cuando se sorprende en adulterio a un marido infiel o a una esposa infiel, resulta que la persona ofendida toma venganza y muchas veces acaba en asesinato, en tragedia, el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Así que en este tiempo que vivimos en el nuevo pacto, se ha anulado la pena de muerte, pero las consecuencias siguen. Yo le explicaba también que, recordando al rey David, cómo Dios lo perdonó y restauró su vida, pero las consecuencias del pecado siguieron. ¿Por qué? Porque Dios perdonó a David, pero ahí no quitó las consecuencias. La consecuencia fue muerte en el hijo de David. Así que hoy nosotros, antes de cometer cualquier pecado de adulterio o cualquier otro pecado, debemos estar conscientes de lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra nos dice que nosotros debemos de guiarnos por los mandamientos, que son principios morales divinos que Él establece para que nosotros vivamos en ellos. Muchas personas de hoy en día, usted puede darse cuenta que viven no en la palabra de Dios, no bajo los principios morales que Dios ha establecido. Es por eso que hacen de su vida un estilo de vida donde ellos ponen sus propias reglas, donde ellos hacen del pecado su estilo de vida. Entonces Dios condena y aborrece eso, aborrece el pecado. Y si las personas no se apartan del pecado o de las relaciones sexuales inmorales, habrá juicio para ellas. Eso es inevitable. Así como cuando las personas viven bajo los mandamientos de Dios, entonces hay bendición en la vida de las personas. Y Jesús en Mateo capítulo 5, Él es muy claro al decirnos y al advertirnos que si nosotros persistimos, si nosotros nos obstinamos en pecar, entonces habrá juicio. Y no tan solo juicio, sino que Jesús dice en Mateo capítulo 5, 27, nos vuelve a recordar hoy en este tiempo y nos dice: están escuchando, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es más duro Jesús
Él nos dice y nos explica que tan solamente con mirar a un hombre, que tan solamente con mirar a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón, ya pecamos en nuestro corazón. Pero eso no quiere decir que vamos a estar tapándonos nuestros ojos, sino que simplemente usted sabe cómo mira a una persona, usted sabe cómo se dirige en cuanto ya sea hombre o ya sea una mujer, porque Dios está viendo todo. Dios ve nuestro corazón, nuestro pensamiento. Por eso dice Jesús en esta hora que cuidemos en nuestros ojos y que no codiciemos a la mujer ajena o al hombre ajeno. Nuestros ojos, nuestra mirada deben estar limpios nuestros ojos de todo pecado, porque que el pecado no entre por nuestra vista, menos por nuestros cuerpos, porque Jesús dice que todo aquello que nos es ocasión de caer en pecado, de adulterio o fornicación, dice que nosotros debemos arrancarlo de raíz. ¿Por qué? Porque de lo contrario va a ser nuestro cuerpo echado al infierno. Así de claro nos habla Dios. Aquí nosotros no tenemos por qué estar diciendo cosas que Jesús no ha dicho, pero Jesús es el que más habla del infierno. Entonces nos dice claro que es mejor que quitemos todo lo que nos haga caer, si no todo nuestro cuerpo será echado al infierno. Entonces, eso es lo que nos dice Jesús. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 7, verso 18, que aunque la salvación es por gracia y por fe verdadera, una fe llena de virtudes, lo más importante es obedecer a Dios y vivir en los mandamientos que Dios ha establecido. Pablo dice así que la circuncisión nada es y que la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que nos dice Pablo. Recuerde usted que nuestro Dios siempre nos habla muy claro y nos dice que nosotros como sus hijas, como sus hijos, debemos vivir de acuerdo a su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra aún en este tiempo está vigente. Mucha gente la ha hecho a un lado y no vive de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas veces diciéndose, es que sí, yo sigo a Cristo, es que yo ya me entregué a Jesús, es que yo soy salva, es que yo soy salvo. Pero hay una cosa, muchas veces cuando Dios a través del Espíritu Santo no ha transformado nuestras vidas y nosotros vivimos igual de pecadores o de pecadoras, o vivimos no siendo transformadas por la palabra, o no hay evidencia en nuestras vidas que nuestra vida ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, entonces ¿cómo vamos a decir es que somos salvas? ¿De qué somos salvos si no hay evidencia en nuestras vidas? La salvación que Dios nos da como consecuencia trae la santificación. Entonces, después de que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros buscamos la santificación. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso es muy claro, Dios lo dice, y si Dios lo está diciendo, yo lo creo, y usted ahí también debe de creerlo en su corazón. Ahora, ya vimos lo que Dios estableció desde un principio en Levítico capítulo 20, verso del 10 al 22, cómo Dios aborrece tanto el pecado que lo quería desarraigar de una vez y para siempre, dando la pena de muerte. Pero viene Jesús, y Jesús también es muy claro, y Él nos dice que debemos quitar todo el pecado
porque si no, nuestro cuerpo va a ser echado al infierno. Y Pablo también es muy claro. Pablo nos dice que lo más importante para el hombre de Dios o la mujer de Dios es vivir bajo los principios morales que Dios establece, bajo los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice el rey Salomón sobre el adulterio? ¿Cómo la palabra de Dios, cómo los 10 mandamientos nos ayudan a nosotros poder identificar aquel hombre o aquella mujer que vienen a nosotros, se presentan con malas intenciones de destruir, de robar o tan solamente como se presentó el enemigo de nuestras almas con Eva? Recuerde usted que Eva cayó porque el enemigo se le presentó de una forma que la hizo caer en pecado. Hoy usted tal vez quiere ver que el enemigo se le presente con una cola roja, unos cuernos, pero no, el enemigo se le puede presentar como el hombre más hermoso de esta tierra, o se le puede presentar como la mujer más hermosa de esta tierra, solamente para hacerlo caer, para que usted peque contra Dios y contra su prójimo, que su prójimo es su esposa, su prójimo es su esposo. Así que es necesario amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, para poder nosotros cumplir los 10 mandamientos. Son los principios morales que Dios establece para cada uno de nosotros, porque amando a Dios con todo el corazón no le vamos a ser infiel. Amando a nuestro prójimo, que es nuestra esposa, nuestro esposo, no le vamos a ser infiel. ¿Por qué? Porque lo amamos con todo el corazón. ¿Quién va a ser infiel a su esposa, a su esposo, cuando lo ama con todo el corazón? Por eso es necesario que nosotros amemos principalmente a Dios y a nuestro prójimo. Casi todos los mandamientos nos hablan de amar a Dios y obedecerlo, y así no vamos a hacerle daño a nuestro prójimo. Pero vamos a ver hoy sobre este mandamiento. Séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. Y en Proverbios capítulo 2, verso 1, verso 5 y verso 16, dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos. Ahí está hablando Dios a través de Salomón, y nos dice que tan importantes son que nosotros guardemos la palabra de Dios y sus mandamientos para no pecar contra Dios ni contra las personas. Dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, y serás librado de la mujer extraña. ¿Cómo vamos a ser, los varones van a ser librados de aquella mujer extraña, de aquella mujer ajena que alaba con sus palabras? Dice Salomón en Proverbios capítulo 5, solamente va a ser guardado usted, varón, si usted guarda los mandamientos de Dios dentro de su corazón. Entonces entenderá y vivirá en el temor de Dios. ¿Qué pasa cuando el varón no tiene temor de Dios? Pues se la vive mirando a una y a otra mujer. ¿Por qué? Porque no hay el temor de Dios en su corazón. Por eso dice Salomón: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, y serás librado de la mujer extraña, de la ajena que alaba con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se allegan no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Salomón vuelve a repetirnos en Proverbios capítulo 3, verso 1, nos exhorta a la obediencia
de los 10 mandamientos de Dios, diciendo así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años te alargarán, y años de tu vida te serán aumentados, dice la palabra de Dios. Y paz te aumentarán a tu vida. Dice Salomón: guarda mi ley y el consejo, y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Proverbios capítulo 3, 21 y Proverbios capítulo 4, 4 dice: guarda mis mandamientos y vivirás. Pon atención a mi sabiduría, dice Salomón, y a mi inteligencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de vida. Salomón dice: ahora pues oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. ¿De quién está hablando Salomón? De aquella mujer extraña, de aquella mujer ajena que hace que el varón, que hace que el joven peque contra Dios. De esa mujer extraña, si nosotros consideramos la palabra de nuestro Dios y guardamos los mandamientos de nuestro Dios en nuestro corazón, Dios nos ayudará a resistir la tentación. Por eso es necesario que nosotros guardemos toda la palabra de nuestro Dios y vivamos conforme a sus mandamientos. Salomón dice: ahora pues oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión, al no oír la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Esa es una palabra que nosotros debemos guardar en nuestro corazón. Nosotros debemos guardar el consejo. No debemos menospreciar la palabra de nuestro Dios. No debemos tenerla en poco, como en un tiempo el rey David tuvo la palabra de nuestro Dios en poco, no la valorizó, no escuchó consejo. Cuando una persona no escucha consejo por parte de Dios y toma sus decisiones apresuradas sin consultar a Dios, todo le sale mal. Hay un dicho por ahí que dice que lo que mal empieza, mal termina. Y cuando un varón toma la decisión de cometer el pecado de adulterio, todo lo que empezó mal va a terminar mal en su vida, y muchas veces termina en muerte. ¿Por qué? Porque las represalias por parte, ya le digo, de los ofendidos son muchas. Y dice Salomón: sea bendito tu manantial, sea bendito tu matrimonio. Salomón nos da muy buenos consejos para todos los matrimonios. ¿Por qué? Porque nosotros
como mujeres de hogar, que tenemos nuestro matrimonio sólido, nosotros debemos escuchar los consejos, no de la vecina, no del vecino, no de la amiga, no del amigo, porque es muy fácil aconsejar a un matrimonio que vive en problemas o que ha tenido un problema porque el marido cometió pecado de adulterio. Es muy fácil aconsejar, divórciate, es muy fácil decirle, no, sepárate, tú puedes volver a casarte. Muchos malos consejos se reciben, pero el consejo verdadero que te va a ayudar a llevar una vida como la que Dios está mandándonos en su palabra. Solamente ese consejo lo vas a encontrar a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a nosotros como mujeres a edificar, no a destruir con nuestras propias manos. Al varón también lo manda a edificar su casa, a nosotras como mujeres también a edificar nuestras casas. Y Salomón nos dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Se está dándole este consejo al marido, que se alegre con aquella mujer con la que ha vivido 10, 15, 20, 30 años, porque es una mujer que conoció en su juventud. Pero hoy en este tiempo muchas veces el hombre tiene 10, 15 años en su matrimonio y de repente pues puede ver por ahí con sus ojos a otras mujeres. Entonces por ahí, por la vista, es donde entra ese pecado de adulterio. Entonces empiezan a ver y empiezan a maquinar en su corazón, y eso es muy malo, porque al pensar a codiciar a una mujer o a un hombre, luego lo llevan a cabo, y es ahí donde ellos o ellas con sus propias manos están destruyendo el hogar que Dios les ha dado con la mujer de su juventud o el hombre de su juventud. Por eso Salomón nos dice, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, dice Salomón, y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Dice Salomón, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Dios todo ve. Muchas veces tal vez al varón o tal vez a la mujer se le haga fácil mirar por ahí afuera a los extraños, al hombre extraño o a la mujer extraña. Y Salomón aquí nos está diciendo que nuestros caminos, ya sea del hombre o de la mujer, están ante los ojos de Jehová, porque Dios ve todo. Aunque muchas veces usted quiera engañar a su esposa o la esposa quiera engañar al marido, Dios todo está viendo, y todo lo que permanezca oculto, Dios siempre lo sacará a la luz, y eso traerá malas consecuencias tanto para los esposos, tanto para los hijos. ¿Por qué? Porque mismo Salomón nos dice que es una vergüenza que su pecado salga a la luz, que llevará arrastrando toda su vida con consecuencias muchas veces de destrucción, la mayoría de las veces para los matrimonios. Y dice Salomón, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades. Dios aquí nos está advirtiendo a través de Salomón que las iniquidades, los pecados de nosotros traerán las consecuencias. El pecado que nosotros cometamos, pagaremos las consecuencias. Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Los pecadores que caen en adulterio, en su mismo pecado, ahí van a caer.
dice: Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Así dice Salomón, que aquel que se dedica a pecar constantemente, a quebrantar el séptimo mandamiento que Dios ha establecido, pensando que no le vendrá mal, él caerá por su propio pie en sus iniquidades. Así es como nos está diciendo el rey Salomón en Proverbios. Ahora en Proverbios capítulo 6, en verso 20 al 35, Salomón sigue amonestándonos contra el adulterio, diciéndonos: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Son las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque le vuelvo a recordar lo que dice Jesús. Jesús dice que cualquiera que mire, que cualquiera que codicie la mujer de su prójimo comete adulterio, y el adulterio es aborrecible ante los ojos de nuestro Dios Jesucristo. Él lo condena y Él lo castiga. El pecado es castigado. Y el pecado es la raíz de toda la maldad que hoy se está desarrollando en el mundo entero, que hoy estamos viendo. Es un estilo de vida que la gente, que el mundo está adoptando, y sin duda alguna el Señor hará justicia y hará juicio con todas las personas que no se arrepientan a tiempo, en este tiempo de gracia, de sus pecados. Dios, antes de juzgar a un pueblo, Dios, antes de hacer juicio contra una nación, Dios derrama toda su misericordia. Y en este tiempo de gracia el Señor está derramando toda su misericordia. ¿Por qué? Porque si usted recuerda a la mujer adúltera, la encontraron en el mismo acto del adulterio. Ahí la iban a matar a pedradas, pero entonces intervino la gracia de Jesús. Jesús le dijo: vete y no peques más, ni yo te condeno. Pero le dijo: vete y no peques más. ¿Hay esperanza para el adúltero? Sí la hay en este tiempo. Necesita a Jesús urgentemente para que lo lave y lo limpie de todo pecado en este tiempo de gracia. Porque si no es así, el Señor viene de un momento a otro. El Señor hará juicio como en Sodoma, como en Gomorra, y entonces se habrá perdido la oportunidad de ser salvo. Este es un tiempo donde todo aquel que tiene ese pecado de adulterio escondido, es tiempo de venir a Jesús, porque Jesús es el que perdona pecados. Él es el Cordero de Dios que quita verdaderamente el pecado del mundo. Ningún hombre tiene autoridad para perdonar pecados, pero solamente Jesucristo tiene esa autoridad, esa potestad de hacernos limpios y hacernos verdaderos hijos de Dios. Así que en esta hora yo lo invito para que usted no tome en poco la palabra de Dios, sino que atesore, no menosprecie la palabra de Dios, no menosprecie la palabra que Jesucristo nos da en Mateo capítulo 5, la advertencia que Jesucristo nos da. Pero también con esa advertencia, también Dios es altamente misericordioso. Venimos conociendo a Dios desde Génesis, y por ningún lado vemos a un Dios autoritario o a un Dios que castiga nada más por querer. No, el Señor
nuestro Dios nos corrige, pero el Señor, como muestra todo su amor, toda su misericordia, también muestra su justicia y su juicio, porque la palabra de Dios nos dice en Jeremías 9:23, dice Jeremías, dice: así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, de entenderme y conocerme. Aquí nos está diciendo que aquel que se quiera alabar, alábese en decir: yo conozco a Jehová, yo conozco a Dios, conozco su palabra y la estoy poniendo por obra. Hago todo lo que puedo para poder vivir en la palabra. Por eso dice aquí: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, en entender qué es lo que Dios está hablando para nuestras vidas, y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio y que hago justicia en la tierra. Dice: porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que en esta hora Dios me lo guarde, porque el tiempo se me está terminando, pero hay mucha palabra de la cual podemos nosotros aprender, para que nosotros no seamos engañados en este tiempo por el enemigo, que se presenta como una mujer con sus palabras muy blandas, dice Salomón, o como un hombre muy hermoso también, halagador, pero en realidad es el enemigo disfrazado, que viene a robar, a destruir tu matrimonio, su matrimonio. Así que alégrese, deleítese con la mujer de su juventud. Y falta mucha palabra de la cual le quiero compartir, y continuamos, primero Dios, próximo lunes con el 7º mandamiento de no cometerás adulterio, porque Dios nos enseña para este tiempo, porque Dios está viendo el tiempo como lo está viviendo la mayoría de las personas, y nosotros podemos corregir nuestro camino si nosotros estamos cometiendo esos pecados que el Señor aborrece, como es el del adulterio. Lo espero, primero Dios, próximo lunes 4 de la tarde y sábado 4 de la tarde, en lo que el Altísimo ha hecho conmigo. Buenas tardes y muchas bendiciones para usted. Con bendición para los dos.